esponja o algún tipo de tela y ahí se goteaba algún anestésico, éter o alotano en tiempos más modernos. Pero bueno, eh, si ustedes se fijan, la idea, o más bien el título de esta presentación es Medicina Perioperatoria. Y como yo les mencioné en la clase pasada, en realidad lo que a mí más me interesa es que adquieran algunos conceptos generales del manejo intraoperatorio, de la anestesia y en este caso el manejo perioperatorio y cosas que les vayan a ser útiles en su práctica profesional como médicos, independiente de que se dediquen o no se dediquen a esta especialidad en particular. Ese es un pabellón más moderno. Lo que tenemos actualmente es muy, muy similar a eso. Eh, Hay una máquina a mano derecha que básicamente es un ventilador mecánico que es capaz de administrar anestésicos ya sea inhalatorios o endovenosos. Y al lado de eso tenemos un sistema de monitoreo que en general se divide en dos tipos de monitores. Un monitor que se encarga del control de los signos vitales del paciente y otro monitor que se encarga de la modificación de los parámetros ventilatorios que nosotros le queremos estar dando a nuestro paciente anestesiado. Am, ¿Qué sentido tiene, qué sentido tiene hablar de medicina perioperatoria más que de anestesia o medicina intraoperatoria? La verdad que el concepto del manejo del paciente dentro de pabellón se ha ido extendiendo eh, no solo al periodo en que el paciente está en el pabellón quirúrgico o en la sala de procedimiento, donde se le administra algún tipo de anestesia o sedación, sino que se ha ido extendiendo a, en dos esferas, podríamos decirlo, lo que ocurre antes y lo que va a ocurrir después de que termine este procedimiento. Lo que ocurre antes del procedimiento, ya sea quirúrgico o diagnóstico, es tremendamente fundamental en el desarrollo exitoso y sin complicaciones del procedimiento intraoperatorio. Y es algo a lo que antes, la verdad, se le daba bastante poca importancia. Fíjese que la mortalidad perioperatoria general es de 1 en 10.000 y si se habla de la mortalidad asociada solamente a la anestesia, es de alrededor de 1 en 200.000. A principios digamos, del siglo XX, la mortalidad perioperatoria asociada a la anestesia era cercana a 1 en 20.000. Y la mejoría en los resultados y obviamente la disminución de la mortalidad y la morbilidad perioperatoria obedece a varios factores. Y uno de esos factores importantes es la evaluación del paciente antes de que se realice el procedimiento. Todo lo que ocurre en el preoperatorio al paciente pueden ser factores que influyan en el pronóstico del paciente. Y por eso que el concepto de medicina intraoperatoria, que sería probablemente lo que tradicionalmente se le, eh, se le atribuye a la anestesia, se ha ido ampliando y exigiendo una evaluación lo más acuciosa posible en el preoperatorio de las condiciones del paciente. Ahora, ¿qué busca esa evaluación? Bueno, el resultado, como ya les mencioné, es la disminución de la mortalidad perioperatoria y lo que busca es fundamentalmente evaluar el riesgo perioperatorio. Eh, y esta evaluación de riesgo se consigue a través, por ejemplo, de el análisis de algunos exámenes, que podríamos llamar exámenes preoperatorios de rutina o no de rutina, y también se realiza esta evaluación de riesgo a través de la anamnesis, de la reunión de antecedentes,
fundamentalmente antecedentes perioperatorios de otros eventos anestésicos del paciente. Esta evaluación del riesgo preoperatorio o del riesgo perioperatorio permite tener una visión más completa de las condiciones en las que el paciente llega a pabellón, por ejemplo, y de esa manera podemos prevenir eventuales eventos que pudieran producir daño al paciente. La otra, eh, la otra cara de esta evaluación preoperatoria es corregir o tratar trastornos que pudieran no haber sido diagnosticados en su momento y que eventualmente van a tener o podrían tener repercusión en el desenlace del procedimiento quirúrgico. Y obviamente que la corrección de estos factores o de estos elementos de morbilidad van a permitir que los resultados del procedimiento que se va a realizar sean mejores. Algo que no aparece aquí mencionado es la información que nosotros le vamos a transmitir al paciente o a los familiares y cercanos respecto al pronóstico del procedimiento al que va a ser sometido el paciente. Obviamente que eso es de gran interés para los pacientes y entregar esa información que puede a veces no ser la más positiva, pero tiene que ser siempre cercana a la realidad en términos de no ocultar información a los pacientes ni a los familiares de los pacientes. Y si nuestra evaluación ha llegado a determinar que el riesgo perioperatorio es alto o moderado o bajo o lo que sea, toda esa información nosotros tenemos que transmitirla. El no informar a la familia o a los pacientes respecto a este riesgo o a esta evaluación de riesgo puede tener consecuencias graves desde el punto de vista médico-legal. Y por eso que actualmente se exige que todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento anestésico tiene que firmar un consentimiento informado. Eso es firmar un documento en el que él asume y reconoce que se le entregó toda la información respecto a lo que se le va a realizar y a los riesgos que esto pueda acarrear. Yo no sé si han escuchado alguna vez la teoría del queso suizo. Eh, la verdad que muchas veces se lo he preguntado a internos cuando inician su rotación en pabellón y la gran mayoría no tienen muy claro de qué se les está hablando. La teoría del queso suizo es sumamente antigua y lo que trata de explicar es que para que al paciente le llegue a ocurrir un daño real en su condición de salud, digamos, tienen que converger o coincidir varios elementos. ¿Cómo se entiende esto? Si ustedes toman un trozo de ese queso y miran por un hoyo del queso, lo que van a ver es queso. Para que ustedes logren ver desde un lado del queso hasta el otro lado del queso, lo que tendría que ocurrir es que coincidan eh, varios de estos hoyitos, de tal manera de que al mirar por uno de ellos, yo voy a poder llegar a ver hasta el otro extremo. Se homologan los agujeros de este queso suizo a eventos adversos perioperatorios. Por ejemplo, un evento adverso podría ser un alza de presión arterial. Otro evento adverso podría ser un aumento de los niveles de azúcar plasmática. Otro evento adverso podría ser la concurrencia o la intercurrencia de una infección respiratoria alta. Otro evento adverso eh, podría ser, por ejemplo, la presencia de anemia. En fin, la coincidencia de todos estos eventos adversos, si no son corregidos y manejados adecuadamente,
van a permitir o van a favorecer que el paciente sufra un daño. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, un accidente vascular encefálico, una, qué sé yo, infección pulmonar intrahospitalaria, etcétera. Cada vez que nosotros evaluamos a un paciente en el contexto de la eventual realización de un procedimiento quirúrgico o un procedimiento diagnóstico que va a requerir anestesia, estamos pensando en esto. Estamos pensando en tratar de pesquisar y corregir la mayor cantidad de eventualidades que pudieran transformarse en eventos adversos y eventualmente pudieran traducirse en una complicación o en un daño para nuestro paciente. Cuando hablamos de manejo perioperatorio es ineludible hablar de evaluación clínica preoperatorio del paciente. Y esto se refiere a todo el proceso de evaluación que precede a la administración de una anestesia para el motivo que sea, un procedimiento quirúrgico o un procedimiento no quirúrgico. El responsable de realizar esta evaluación preoperatoria es el anestesiólogo y esta evaluación tiene que ser dirigida a todos los pacientes, independiente de su condición basal, independiente de que sea un paciente joven, que no tiene ningún tipo de comorbilidades y nunca le ha pasado nada en la vida. Todos los pacientes tienen que pasar por este proceso porque eventualmente, como les mencionaba antes, esto nos puede permitir la identificación de elementos que incluso pudieran ser desconocidos para el mismo paciente. ¿Cuál es el objetivo? Y estamos hablando dentro de este contexto de manejo perioperatorio. ¿Cuál es el objetivo de acompañar el acto anestésico con una evaluación previa a la aplicación misma de la anestesia? Bueno, algo les mencioné antes. Es importante considerar también el establecer una relación médico-paciente, recopilar toda la información médica posible para determinar, como decía antes, el riesgo perioperatorio, identificar patologías que a lo mejor son asintomáticas y que pueden requerir un tratamiento preoperatorio. Por ejemplo, lo que les mencionaba, una infección respiratoria alta, una infección urinaria, anemia en bajo grado que a lo mejor no ha sido diagnosticada, etcétera. Tratar de estudiar y optimizar el tratamiento de pacientes que ya tienen patología crónica conocida. Por ejemplo, un paciente asmático va a requerir un manejo preoperatorio específico para que su desempeño en el intraoperatorio sea el mejor posible. Lo mismo un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente coronario, etcétera, etcétera. El otro objetivo importante a considerar dentro de esta evaluación preoperatoria es desarrollar un plan anestésico y proyectar el postoperatorio del paciente. Y aquí, de nuevo, aparece este concepto de medicina perioperatoria. Estábamos hablando del pre, del intra y ahora nos estamos proyectando al postoperatorio, como leyendo el futuro. De alguna manera, cuando yo veo a mi paciente, evalúo su riesgo, tengo conocimiento del tipo de procedimiento que se le va a realizar, yo, en base a la experiencia y al conocimiento adquirido, puedo proyectar cómo va a ser el postoperatorio de mi paciente. Obviamente que existen imponderables, existen complicaciones intraoperatorias, existen cosas que no se pueden predecir ni pronosticar, pero en términos generales, en base a los antecedentes del paciente y al conocimiento y la experiencia del equipo quirúrgico y anestesiológico, uno puede tener una cierta idea de qué va a pasar con el paciente en el postoperatorio. Y esta proyección de lo que va a ocurrir en el postoperatorio es súper importante para saber dónde va a ir mi paciente, qué tipo de apoyo va a requerir, si por ejemplo va a requerir una cama en una unidad de cuidado intensivo o va a requerir una cama en una unidad de cuidado intermedio
o si se va a ir para su casa pocas horas después del procedimiento, etcétera, etcétera. Todo eso está considerado en el contexto del manejo perioperatorio. Y por supuesto, lo que les mencionaba antes, también es un objetivo de la evaluación preoperatoria informar al paciente respecto a lo que va a ocurrir o a los procedimientos que se le van a realizar y de qué manera se le van a realizar. Por ejemplo, si un paciente llega a operarse de una gran cirugía en la que, independiente de la condición basal, por buena que sea el paciente, yo proyecto que va a salir a una unidad de cuidado intensivo y va a salir al menos las primeras horas a un sistema de ventilación mecánica, yo eso se lo tengo que decir al paciente. No puede ser una sorpresa para él que termina la cirugía, termina la anestesia y se da cuenta que está con un tubo puesto en la tráquea conectado a un ventilador mecánico. Todo esto ayuda, además de establecer esta relación médico-paciente que mencionaba antes, y además de cumplir con un imperativo médico-legal, también ayuda a reducir la ansiedad del paciente y ayuda a decidir entre diferentes opciones y técnicas anestésicas y de manejo del dolor postoperatorio. Hace ya un par de décadas se empieza a introducir en el ambiente médico quirúrgico este concepto tan interesante que es el preacondicionamiento. Em, la historia parte, como muchas otras veces, por un problema económico. Eh, el sistema sanitario americano entra en crisis por altos costos de salud asociados a la ultra especialización y al desarrollo de muchos procedimientos y exámenes de alto costo. Y esta crisis económica del sistema sanitario obliga a plantearse la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos en forma ambulatoria, cosa que antes era prácticamente inexistente y muchas veces impensada. Se empieza a plantear la posibilidad de disminuir los costos intrahospitalarios haciendo lo que se llamaban cirugías de día, es decir, operar al paciente y darlo de alta para que haga reposo en su casa dentro del mismo día. Como idea es muy buena, efectivamente disminuye en forma súper significativa la sobrecarga de los establecimientos de salud y los costos, pero tiene asociada una serie de elementos que yo no puedo dejar de lado. Ah, y dentro de este concepto de dar a los pacientes de alta precozmente, aparece también la idea de preparar a los pacientes antes de que lleguen al momento de su cirugía. ¿Para qué? Para que el tránsito intraoperatorio sea el mejor posible dentro de la condición del paciente y que eso permita además una recuperación lo más rápida posible. Y eso pasa por un periodo de preacondicionamiento, un periodo, podríamos llamarlo, de entrenamiento. Como en cualquier actividad física que ustedes quieren participar, van a participar mañana o en 2 meses más en una maratón. A los que les gusta el tema, se van a empezar a preparar, harán preparación física, saldrán, qué sé yo, a correr un día 5 kilómetros, otro día 10 kilómetros, etcétera. Eso es a lo que se refiere el preacondicionamiento. El preacondicionamiento reúne varios elementos importantes. Reúne elementos nutricionales, es decir, hacer cosas, tomar acciones que mejoren la condición nutricional del paciente. Se asocia también a rehabilitación kinésica, es decir, preparar físicamente al paciente, preparar al paciente broncopulmonarmente, por ejemplo, con quine respiratoria, si el paciente tiene un antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un asma, etcétera,
que eso obviamente también va a repercutir en el desenlace del procedimiento quirúrgico. Y también el preacondicionamiento se refiere a una optimización farmacológica en términos de, por ejemplo, incorporar medicamentos que sabemos que van a mejorar la condición del paciente, corregir la homeostasis del paciente, por ejemplo, eh, mejorando su hematocrito preoperatorio. Podría yo administrarle fierro al paciente endovenoso, podría administrarle eritropoyetina, etcétera. Hay muchas alternativas. O podría optimizar farmacológicamente al paciente que es nefrópata, que tiene una insuficiencia renal crónica y que se dializa 3 veces a la semana, haciéndole una diálisis justo el día previo a la cirugía. Es otro ejemplo de optimización farmacológica. También me voy a preocupar de que las patologías que ya han sido diagnosticadas en el paciente, patologías crónicas, por ejemplo, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, lleguen farmacológicamente lo mejor manejadas posible al perioperatorio. Si se dan cuenta, este fenómeno de preacondicionamiento que, como les digo, partió, eh, partió en un contexto de crisis económica al sistema sanitario, tiene tremenda importancia y tiene tremenda importancia no solamente en la cirugía ambulatoria, sino que debería tener la misma importancia en todo tipo de cirugía, porque obviamente que si yo preparo adecuadamente al paciente, necesariamente el resultado va a ser mejor. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, un score de evaluación del paciente asociado al concepto de preacondicionamiento y asociado al concepto de evaluación preoperatoria del paciente, surge otro concepto que es el concepto de fragilidad, es decir, definir qué tan limitada tiene sus capacidades funcionales un paciente, qué tan disminuida o no puede tener un paciente su reserva fisiológica. Y en términos de eso, se define el grado de fragilidad, es decir, el grado en que esta aparente estabilidad de mi paciente se puede romper frente, por ejemplo, a una agresión quirúrgica o a un procedimiento intraoperatorio. Existen muchos síndromes de fragilidad, muchos, perdón, score de fragilidad, y solamente les muestro este como un ejemplo. Por ejemplo, en ese score se define el nivel de fatiga, el nivel de resistencia, el nivel de tolerancia a la actividad aeróbica, el nivel de enfermedades que el paciente puede tener y también se consigna como elemento importante la pérdida de peso del paciente en el último tiempo. En base a estos criterios y a la evaluación de estos puntos, yo puedo definir qué tan lábil puede estar mi paciente frente a una exposición a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, y la manera en que podría responder o bien o mal frente a esto y qué puedo hacer yo para que esta fragilidad disminuya lo más posible previo a la cirugía. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lo que yo pretendo a través de aplicación de score de fragilidad, a través del preacondicionamiento quirúrgico, etcétera, lo que yo busco es reducir morbilidad y mortalidad tanto de la cirugía como de la anestesia, darle mayor seguridad al equipo clínico, al equipo quirúrgico. Fíjense que aparece igual mencionado el tema de la reducción de los costos, porque obviamente que si yo tengo menos complicaciones perioperatorias, menos complicaciones
relacionadas tanto a la cirugía como al procedimiento anestésico, eso claramente va a redundar en una disminución de los costos de salud. Pretende también disminuir todo el trámite administrativo que deba realizar el paciente, tratando de simplificar los procesos y dándole importancia a aquellas cosas que son más importantes, disminuir demoras innecesarias, por ejemplo, que llegue un paciente a operarse y el día en que entra a pabellón nos damos cuenta que tiene una hemoglobina de 7 gramos o un hematocrito de 25% que no había sido diagnosticado antes. Y ese paciente en ese minuto, cuando ya había preparado todo y organizado todo un sistema y su vida y su trabajo, etcétera, para operarse ese día, se ve interrumpido este proceso, se suspende la cirugía solamente porque no se evaluó adecuadamente en el preoperatorio y no se corrigió adecuadamente esta alteración significativa como puede ser una caída de hematocrito. Y eso va a redundar, aparte de obviamente las molestias del paciente, en pérdidas de horas de pabellón y en demoras innecesarias en la realización del procedimiento que se debería haber realizado. También vamos a conseguir a través de estos procedimientos de evaluación previa una mayor satisfacción y bienestar del paciente frente al procedimiento quirúrgico y permite además establecer adecuada premedicación en caso de que esto sea necesario. Premedicar significa agregar un medicamento que el paciente no usa habitualmente o no está usando habitualmente y que va a permitir que el paciente llegue en mejores condiciones a su procedimiento quirúrgico. Un ejemplo podría ser tomar un analgésico antiinflamatorio previo a la cirugía, podría ser tomar un ansiolítico la noche antes de la cirugía, podría ser tomar un antineuropático antes de la cirugía, etcétera. Todo esto va a permitir tener una mayor calidad en la cirugía o una mayor calidad asistencial hacia nuestros pacientes y también nos va a permitir planificar de mejor manera, de manera más confiable, segura, los procedimientos que se van a realizar. Denme un minuto para tomar agua y seguimos. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular ahí en el chat. Seguimos enseguida. A manera de anécdota, les comento que 2 fines de semana atrás me encuentro con una amiga hace mucho tiempo que tiene una hija que estudió medicina y que hizo una formación en cirugía. Y andaba con ella en ese minuto. Y le digo, hola, ¿cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Bueno, me dice, estoy haciendo mi PAO, o sea, pagando su beca en un hospital de la octava región. Y, ok, qué bueno, ¿y cómo está? No, súper bien. Y le pregunté por ahí, ¿tienen anestesista en tu hospital? Sí, me dijo, va a un hospital, va un anestesista del hospital base y otras veces tenemos anestesista más en forma permanente. Ah, qué bueno. ¿Y cómo te llevas con tus anestesistas? Le pregunto yo. Y me dice, mire, la verdad, a mí me interesa que el anestesista me duerma al paciente
que no me lo suspenda y que ponga buena música en pabellón. Ah, la verdad que si ustedes se han podido dar cuenta de lo que hemos conversado respecto a anestesia, la anestesia va un poquitito más allá de solamente eso. Pero muchas veces el concepto que se tiene es ese, que uno esté encargado de dormir al paciente, eventualmente despertarlo, y ojalá que no suspenda ningún paciente porque eso significa retrasos, etcétera, etcétera. Pero claramente todo lo que significa la toma de decisiones perioperatorias es un mundo de cosas importantes que hay que considerar para que los procedimientos se realicen de buena manera y con el mayor, perdón, con el mejor resultado posible y con el menor riesgo de complicaciones para el paciente. La programación de un procedimiento quirúrgico, el lugar donde se debe realizar, el tipo de anestesia que vamos a aplicar, la preparación preoperatoria, el preacondicionamiento, el conocimiento de los riesgos del paciente, etcétera, lo que permite es que los resultados sean los mejores posibles. Y todos estos componentes de la evaluación de riesgo perioperatorio tienen necesariamente en cuenta no solo el intra, sino que también el pre y el postoperatorio tardío. Y fíjense que actualmente, desde el punto de vista de las estadísticas, se considera como complicación relacionada a un procedimiento quirúrgico toda aquella complicación que el paciente pueda sufrir hasta 30 días después de la cirugía. Así de trascendente es lo que ocurre en este periodo que a veces es tan cortito como 1 hora o 2 horas dentro del pabellón. Claramente, claramente, eh, conceptualizar eh, la idea del procedimiento quirúrgico anestésico en en una idea mucho más amplia como es la de medicina perioperatoria es lo correcto. Y actualmente en muchos centros donde se hace formación de anestesiólogos, se trata de entregar esta idea, este concepto, porque realmente es lo que va a servir para obtener mejores resultados con los pacientes. ¿Cómo se valora el riesgo? Em, Hay varias maneras de hacerlo. La verdad que el riesgo el riesgo perioperatorio, tiene tres grandes vertientes. Uno son aquellos factores que dependen del paciente, y no tienen una relación directa con la cirugía que se va a practicar. Fundamentalmente me refiero a las patologías asociadas, eh, patologías crónicas, eh, que no tienen una relación directa con con la cirugía o incluso cuadros agudos que el paciente puede haber desarrollado en el último tiempo y que no tienen relación con la cirugía. Por ejemplo, un paciente que está programado para operarse de una prótesis de cadera y que está sufriendo una infección respiratoria o una infección urinaria, como decíamos antes. Claramente son factores que no están relacionados directamente con la cirugía, pero que claramente sí van a influir en el riesgo perioperatorio.